Bienvenidos todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy tenemos un tema que se habla mucho en redes sociales, pero pocas veces se enfoca a la palabra, a Dios, y es cómo tener un glow up en Dios. Así que no se lo pierdan, que ya volvemos. Bueno, el día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales que ya los han visto anteriormente en este canal, y tenemos al Pastor Henry, a Sebastián y a Omar, con quienes vamos a hablar sobre cómo es tener un glow up, pero en Dios. Y bueno, ¿cómo están, chicos? Hola, David. Hola, David. Estamos bien, estamos gracias. acá. Sí. Estamos 3 acá. Súper. Nuevamente. Contentos. Sí. Anhelando brillar, ver a otros brillar, tal vez, ¿cierto, Omar? Amén. Por supuesto, esa es la idea. O bueno, puede ser que alguien lo haga brillar. Puede ser. También. Bueno, iniciando con el tema, amor. Bueno, primero, ¿qué es un glow up? O sea, iniciamos también hablando. Yo hice una investigación y realmente glow up en español es brillar. Entonces, eso hace la referencia como a todo aquello que te haga sentir mejor, verte mejor, radiante, más feliz. Pues Omar sabrá bastante al respecto. Para de pronto los que no entiendan, de pronto gente que pues ya es un poco más mayorcita, más adulta, es en pocas palabras como una transformación, como a un estado donde uno se ve mejor, ¿sí? Como a una mejoría. Claro. Sí, y otro término también es que, pues, como lo dije anteriormente, se ha popularizado bastante en redes sociales, y es que se refiere a una transformación positiva, especialmente como en términos físicos, de estilo de vida, de actitud. Pero entonces, ¿cómo llevamos como todo esto a la palabra del Señor? ¿Cómo lo llevamos a Dios? ¿Pastor? Sebas. Pues mira, ya que lo mencionas, pues quiero iniciar precisamente con lo que dice la palabra de Dios. Mira, en el Salmo 34:5 dice radiantes, ¿sí? O brillosos o iluminados, no sé, pues ahí ponemos los sinónimos. Radiantes están los que a Él acuden. ¿A quién? A Dios. A Dios. Jamás su rostro se cubre de vergüenzas. Entonces, los que acuden al Señor, dice la Biblia que están radiantes. Eso no quiere decir que están exentos de situaciones y de problemas y demás, sino que están radiantes por lo que dice 2 Corintios 3:18. Mira, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y Sebas también habló de transformación, ¿no? Lo que pues en el mundo esta frase significa. Entonces, pues cuando nos acercamos a Dios, su Espíritu Santo viene a nuestra vida. Cuando lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, viene el Espíritu Santo a hacer una obra de transformación. Y esa transformación tiene que ver con la imagen de Jesús en nosotros, y eso es lo que vamos a reflejar. Brillamos, estamos radiantes, es porque reflejamos la luz que es Jesús. Él es la luz, reflejamos su imagen. Claro, y también hablabas de transformación, y es que cuando uno se acerca más a Dios es inevitable no tener un cambio, porque los hábitos, la forma de hablar, incluso la forma de caminar, actuar, vestirse, todo cambia y te hace ver como con un brillo nuevo, con un brillo especial. Mira que hay una historia de Jesús que dice que cuando visitó a Marta y a María, ¿sí? Que dice, no, se me olvidó cuál fue la que esto, pero una de ellas se decía ahí que estaba afanada, que estaba muy preocupada, ¿sí? Marta. Fue Marta, Sí. que estaba muy preocupada, ¿sí? Y se le veía pues definitivamente de vuelta a nada. Sí. Molesta también. Y en cambio María, que estaba a los pies de Jesús, escuchando, se sentía y y ahí decía que se veía como si estuviera, o sea, se ve un contraste entre dos. Una persona que está cerca a Jesús, que es una persona que está pues tranquila, bueno, no tranquila, nosotros los cristianos igual tenemos nuestras preocupaciones, pero hay un cambio pues más allá de eso, sí, como que sin una preocupación como muy
no sé si la palabra está correcta, como muy humana, por así decirlo, sino más acercada a Dios, como más llena de Él, ¿sí? Y creo que es como, son dos contrastes, le estaba pensando ahorita, es como una persona afanada y la otra que está totalmente tranquila, porque también ahí dentro de todo es porque Jesús tiene el control de las situaciones en la vida de uno. Totalmente de acuerdo. La palabra de moda. La nueva palabra de Ya, este si podcast. quieren el contexto, Estoy de pueden ver acuerdo. el otro episodio. No, pero tomando un poquito de esa historia que tú nos traes acá a la mesa. Mira, el Señor Jesús no condenó realmente lo que estaba haciendo Marta, No, porque Marta claro. estaba sirviendo, Claro. y de corazón ella quería servir al Señor y a los discípulos que estaban ahí. O sea, fue una buena anfitriona, estaba preocupada por eso, ¿sí? Pero lo que el Señor le dijo a Marta, Marta, turbada y afanada, sí, en pocas palabras, ese deseo de servir, de hacer, no te ha dado, o sea, te ha nublado De la mejor te ha quitado parte, el mente, claro. te ha quitado Lo el importante, enfoque de lo claro, importante. de lo que es importante. Yo Sí. estoy aquí en tu casa, ¿sí? Y yo estoy dando unas palabras que pueden transformar tu vida. Y María ha elegido la mejor parte, Claro. y es escucharme, y es estar atenta a lo que yo voy a decir y estar ahí al lado mío. Entonces, la motivación de Marta era la mejor, era servir al Señor y todo, pero María escogió la mejor parte de escuchar su palabra. Y perdóname, y para que no se me vaya la idea, y es que la palabra de Dios realmente es la que transforma. Si tú ves, cuando el mundo estaba en oscuridad, Génesis 1, primer Claro. versículo, ¿no? Estaba en caos absoluto, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, hágase la luz. La palabra transformó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Y todo lo demás que vemos en esos 6 días donde el Señor crea, su palabra, se formó esto, dijo esto, hágase esto, y todo se transformó, ¿no? Entonces la palabra, imposible que el Dios que transformó el universo y el mundo del caos a lo más hermoso que podemos ver, que pues obviamente el hombre lo ha mal administrado, y vemos lo que vemos es no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad del hombre. Pero ¿cómo es posible que si esa palabra, o sea, el que da esa palabra está en mí, no me va a transformar? Entonces, Claro. Eso es un efecto, ¿no? O sea, podemos de ver hecho- que, bueno, perdón. Es por turnos, ¿no? Sí. Primero las Dos damas. cosas. Sí, sí, sí. Claramente. Dos Ay, cosas. bueno. La primera, un breve comentario es que justo ese era el devocional de ayer, de la agenda devocional de este año, entonces me acordé perfecto. Y porque también lo estaba pensando yo ayer que lo leí, como, ok, o sea, la forma en la que separa la luz de la oscuridad es como fuerte, o sea, él creó todo con la voz, y ese mismo Dios es el que te dice, aquí estoy contigo. Entonces es fuerte eso. Y lo otro que iba a decir, y es que teniendo en cuenta a Marta, me llama la atención, y es que muchas veces nosotros nos obsesionamos con tener como ese glow up, con llegar a nuestra mejor versión y ser esos servidores que están en todos los ministerios y todo el tiempo y no sé qué, y trabajo y familia y esto, y llega un punto en el que ya quedamos, pero pues Saturados. saturados. Entonces perdemos el brillo, o sea, el brillo se apaga porque no nos desconectamos de cierta forma de la fuente, porque aunque estamos como dando esa imagen de servidores que uno dice como muy claro, están como Claro. 8 ministerios, eso debe estar cerca de Dios, pero ¿con qué tiempo? O sea, ¿en qué momento uno se Creo que acerca a Dios? ahí se me viene una ilustración a la mente, y es que pues igual la palabra dice que nosotros debemos ser como lámparas, ¿sí? Que no se esconden, pero hay un problema ahí, y es que pues una lámpara no puede alumbrar toda la casa. Sí, entonces eso es lo otro también, y el tema pues también como de enfocarse en lo que Dios quiere para uno, ¿sí? Por ejemplo, lo que está diciendo Abby, sirviendo en Parque Digital, alabanza, media, con los jóvenes, Sí, obra social, con lo que sea, Omar este año. ¿sí? Entonces está haciendo una lámpara que está intentando alumbrar toda la casa, ¿sí?
pero pues precisamente si tú quieres mover la lámpara de un lado para otro, vas a tener que desconectarte de la fuente y te va a terminar perdiendo. Justo se va a decir que una lámpara no puede alumbrar por sí sola, o sea, siempre tiene que tener una fuente, claro. sea de esas que cargas solar y o de las que están cargadas y ya las puedes mover para todo lado, pero siempre tiene que estar conectándose a una fuente para poder recargarse, y así somos nosotros, o sea, nosotros tenemos que ir constantemente a la fuente que nos recarga. Claro, si miramos esa lámpara en el contexto en que fue escrito ese pasaje que ustedes mencionan, el aceite. Exacto, era una lámpara que necesitaba del aceite. Sí, no había Sin electricidad. el aceite no había forma de generar luz. No importaba tanto el tamaño de la lámpara, y ese tamaño de la lámpara precisamente puede representar nuestro éxito, ya sea ministerial, laboral, no sé, en muchas áreas de la vida puede estar muy crecido, muy grande, pero si no hay aceite, no va a haber luz. O sea, no va a tener propósito esa lámpara. Y el aceite en este contexto representa el Espíritu Santo, nuestra intimidad y nuestra relación con el Espíritu Santo, y eso hay que cultivarlo. O sea, claro, eso es lo más importante. Se puede ver también que, hablando del aceite y de la lámpara, se me vino a la mente pues la parábola de las 10 vírgenes. Claro. Sí. A esa le encanta al pastor Henry. A esa le encanta al pastor. No, es que Y llegué me doy cuenta Yo enfoqué la conversación a ese para tema. llegar a ese punto. y me doy cuenta de que todas tenían aceite, todas tenían sus lámparas encendidas, estaban esperando al novio, eran la novia, y bueno, pues todas se durmieron al final, todas cabecearon, y bueno, 5 fueron como prudentes y las otras insensatas. De acuerdo. Cuando vino el novio y se dio cuenta de las que tenían las lámparas llenas, encendidas, y pues de las otras que no, pues ya se les había acabado y no tenían aceite, eso me da a entender también algo como de identidad, porque él dijo: esta es la novia, estas son mis novias, ustedes no. A ellas las conozco. O sea, a ellas las Ustedes no. conozco Sí, y a al ustedes final no. O sea, dice- prácticamente el brillo es un tema de identidad de cada uno de nosotros. El brillo que nosotros, porque hay muchos brillos, el brillo esencial o principal que nosotros debemos reflejar es el de Cristo en nuestras vidas, y es un brillo que seguramente cuando nosotros lo reflejamos y tenemos interacciones con otras personas, seguramente ese brillo va a llegar a estas personas también, y así va a pasar lo que decía Sebas y lo que decía Abby, que no solamente una sola persona va a tener que brillar acá o tener que hacer esto porque es imposible, sino que la idea es que ese brillo sea compartido para que así se pueda iluminar o alumbrar el lugar que pues obviamente está lleno de oscuridad, pero es un tema de identidad prácticamente. De acuerdo, de acuerdo. Y es que quien da ese brillo es una sola persona, Sí. que es Jesús. Jesús es la luz. Pero quienes reflejan ese brillo, pues somos todos. O sea, la iglesia, refiriéndome a la iglesia, cada uno, ¿sí? Y somos diferentes y de una u otra manera Dios usa también nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra esencia como humanos, Claro, para reflejar ese brillo. Pero ese aceite, mirándolo desde el punto de vista de la lámpara, es intransferible. ¿En qué sentido? Las 5 vírgenes insensatas Claro. le pidieron a las sensatas: Sí. vengan, denos de su aceite, ¿no? Para Ujú. que, porque nuestras lámparas se están apagando. Y ellas decían: no, más bien vayan y Y salgan y busquen, ¿no? Porque realmente eso me muestra a mí que es una relación personal. Sí. Es una Intimidad. relación, Es intimidad, una relación intimidad. personal con Dios, para poder estar llenos de ese aceite que me va a generar esa luz y ese brillo, que es reflejar a Jesús ante los demás. De hecho, ya que dices de intimidad, me llama mucho la atención el tema también de los hábitos, porque es que yo soy una persona que a mí me encanta estar viendo cómo sacar mi mejor versión y nunca cumplo los hábitos, eso sí es seguro. Sebastián es testigo. Pero algo que yo he notado bastante, y es la diferencia entre hacer el devocional en la mañana y en la noche. Porque es que siento que cuando tú inicias el día con Dios, es un día completamente diferente a cuando lo estás cerrando. Obviamente, si se puede ambas, es genial, porque también lo he hecho, he probado muchas rutinas, pero siento que es también darle como ese espacio a Dios en tus hábitos, porque muchas veces nosotros leemos y vemos información de hábitos y es como: duerme bien, toma agua, levántate temprano, pero ¿qué haces cuando te levantas temprano? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Chévere que leas un libro, chévere que hagas ejercicio o algo, pero
aprovecha que te levantas temprano y toma tu tiempo con Dios. O sea, me parece que eso es como súper importante porque ya estás nutriendo la lámpara para ir con el foco bien fuerte. Sí, una vez escuché a un pastor que dijo, entre más sé que mi día va a estar complejo, ¿sí? De hecho, uno ya desde el día anterior más o menos visualiza el día siguiente y ya uno sabe cuántas ocupaciones tiene y cuántas tareas y todo. Él decía, entre más mi día va a ser más complejo, más pesado, más tiempo le dedico a estar en la presencia del Señor, porque eso trae descanso a mi corazón, pero también sabiduría para saber cómo administrar las decisiones para ese día y la fuerza, ¿no? Porque pues claro, uno se va debilitando, se va cansando, entonces a veces uno lo mira en el lado opuesto. Uy, tengo un día hoy no puedo dedicarle mucho tiempo a la lectura de la Biblia, hoy no puedo dedicarle mucho tiempo a Dios, porque es que tengo que darle y empezar, y pues realmente esa ecuación no funciona. Yo quiero darle un giro a esto, porque siento que le estamos dirigiendo mucho también a nosotros como cristianos. Pero ¿qué hay de esas personas a las que de pronto pues no han tenido como ese brillo, o bueno, que sienten que no están brillando? A esto también me refiero a la gente que pues no es cristiana, que no está o bueno, que no conoce a Jesús también, ¿sí? ¿Cómo pues estas personas pueden llegar a tener como ese brillo? Pues obviamente hemos estado hablando que obviamente ese brillo pues proviene de la fuente de Dios y todo eso, pero pues hay muchas cosas, por ejemplo el tema de la autoestima, porque hay muchas personas que sienten que no tienen brillo, que de por sí pues las rechazan y todo este tema, ¿no? Pero de pronto es un brillo artificial también. Exactamente, sí. ¿Cómo estas personas pueden llegar a tener como ese brillo auténtico de Jesús, sí? Pues obviamente partimos del hecho de que hemos estado hablando, que pues la fuente es Jesús, sí, pero pues más allá de eso, ¿qué puede decirnos la palabra para que estas personas brillen? De acuerdo. Bueno, no solo las personas que no conocen de Dios tienen problemas con su autoestima, aún los que conocemos también, del Señor también, pero tenemos una gran ventaja, y es que de una u otra manera estamos más atentos o dispuestos o más cerca de lo que Dios ha dicho de nosotros, porque realmente eso es lo importante, saber qué dice Dios de nosotros. Fue Él el que nos creó, ¿no? Entonces es saber qué dice mi creador, ¿sí? Qué dice el autor de mi vida, porque eso me da sentido de propósito, ¿cierto? Una persona que no tiene sentido de propósito es una persona que realmente no le encuentra valor a su vida. Entonces, de una u otra manera, el concepto de valor de la vida tiene mucho que ver con el sentido de propósito. Y en Jesús tenemos eso. Tenemos sentido de propósito, sabemos para qué fuimos creados y sabemos el valor que tenemos por lo que Él ha dicho de lo que somos. El valor que tenemos en Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia en el Salmo 139, versículo 17 y 18 dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. O sea, el salmista tenía algo claro, y es que Dios estaba con él. Y el tener esta seguridad de que Dios está conmigo, wow, sí. Eso me libera de mucha carga, de mucha presión, me libera de la presión y me permite disfrutar de la comunión. Porque es que mira, algo que nos de una u otra manera nos aleja de la comunión con Dios es la presión. La presión que uno mismo se autoimpone, la presión que el mundo te impone, la presión de las percepciones y autopercepciones, ¿sí? Tanto de uno como los demás. Entonces es como liberarnos de esa presión que aún el mismo enemigo, Satanás, que quiere destruirnos, sus mentiras, ¿sí? nos trae. Entonces el poder disfrutar de esa comunión con Dios me libera de esa presión, pero para eso primero necesito saber lo que Dios dice, lo que Dios dice de mí. Por ejemplo, dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios, lo dice en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice. En la Reina Valera dice hechura suya, dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ya el Señor preparó algo para nosotros, el tema es que todavía no lo sabemos.
o no lo tenemos muy claro. Entonces, entre más nos acerquemos a la luz, más claro vamos a tener el panorama. Entre más nos alejamos de la luz, más oscuro vamos a tener el panorama. Sí. Es como si tú entras a un cuarto oscuro y enciendes la luz, puedes ver el desorden que hay en ese cuarto, por lo menos. Y ya, y no te pero si no prendes la luz, te tropiezas aquí, te caes aquí, me golpeé aquí, sí. Pero con la luz te hace ver las cosas más claras. Sí, entonces, el acercarnos a Dios, el tener una comunión con Dios, el conocer su palabra, primero me ayuda a identificar cómo estoy, cómo está mi corazón, ¿sí? Y hacia dónde voy. Porque si yo no sé cómo estoy, no sé hacia dónde voy. Mi papá siempre me decía, hijo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Se monta en cualquier... Sí, pasa. Exacto. Entonces, el conocer al Señor nos da sentido de propósito y nos ayuda a identificar cuál es nuestro verdadero valor. Sí, yo creo que ya para ir cerrando, creo que eso ¿por qué si está tan chévere, tan bueno el tiempo? Bueno, vamos para una parte 2. Bueno, pero espera, antes de cerrar, digamos que el pastor decía algo, pues, y también lo hemos dicho también, la parte de la comunión, de la intimidad, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra iglesia, digamos, el año pasado tuvimos el enfoque de intimidad, claramente, ¿sí? Entonces, creo que a lo que yo estaba viendo con el tema de aquellos a los que creen que han perdido el brillo, que no tienen ese brillo, recordarles, o bueno, pues también a quienes no, invitarlos a que se acerquen a la verdadera fuente de luz, que es pues Jesús, como pues a través de la palabra, sí, conociéndolo a él, conociendo la luz, sí. Y por ejemplo, me parece curioso que nosotros pasamos de intimidad en el 2024, ahora en el 2025 a resplandecemos. Sí, siento que una conexión. Hay una conexión ahí, sí, donde esto, porque pues efectivamente, si no conocemos, si no tenemos una intimidad, pues a la final no vamos a poder resplandecer. Exacto. ¿Tú ibas a decir algo, Omar? Pues sí, en cuanto a lo que hablábamos de la intimidad, podemos ver acerca de la intensidad de la luz. Porque digamos, hay personas que pueden brillar mucho y poco, pero eso va dependiendo también de la relación que tengamos continua con el Señor. Tú decías que la idea es uno acercarse mucho más a Dios y se me vino a la mente el cuarto oscuro. Cuando uno prende una luz que obviamente es muy intensa, se puede lograr ver todo. Pero si yo prendo una vela o algo más chiquito, fosforito. Sí, ahí se va viendo diminuto. Entonces esa intensidad se refleja mucho más cuando nuestra comunión con Dios es más ameno, es más fuerte y es más, digamos, recurrente. Hay una aclaración que quiero hacer ahí, que leí de Itiel Arroyo, de hecho, que dice que todos recibimos el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo. Y dice, bueno, por ejemplo, con las plantas, pues las plantas pues crecen más, pero pues no porque no tengan de pronto la misma semilla, sino porque tanto tiempo le dedicamos a cuidar de ella, ¿sí? Obviamente, entre más cuidemos una planta, pues más frutos va a tener, más ramas va a tener, lo que sea así. Pero pues si no se cuida tanto, pues va a terminar, pues crecerá, pero como muy de a poquitos y eso sí. Y lo mismo pasa con la luz. Todos podemos estar con la misma luz, pero pues la forma en la que reflejemos esa luz va a depender de qué tanta intimidad tengamos. Claro, intencionales en eso. Claro, hay una frase que también me gusta de Marcos Brunel que dice, Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. ¿Sí? Y esa intimidad de una u otra manera tiene que ver con mi intencionalidad. ¿Sí? Que tanto quiero estar cerca de él. Y los que están cerca de él, pues conocen más su corazón. Sí, es como yo pretender que tú conozcas a mi esposa como yo la conozco, ¿no? Porque quien está cerca de ella soy yo, o viceversa. Yo no conozco tanto de Abby como tú, ¿sí? Entonces, a quien más cerca está, más se le revela el corazón, porque hay más confianza, ¿no? Entonces, pues claro, eso nos va a hacer que la intensidad de esa luz, de ese brillo, pues sea mayor. Y por supuesto, el propósito es reflejarlo. Es reflejar esa luz para que otros puedan ver esa luz y se puedan acercar al Señor también. Yo creo que ya como conclusión es que para poder tener ese glow up con Dios, ese brillo especial que solo viene de Dios, es la intimidad. Tener ese espacio de conectar con el Señor, ponerlo en primer lugar. De hecho, había una frase que leí en redes sociales y es que el verdadero glow up empieza cuando pones a Dios en primer lugar. Entonces creo que eso es lo primordial. Y bueno, pues gracias, chicos.
Gracias y a ti, Adi. Vale. Súper he disfrutado ese tiempo. No, igualmente, gracias también a todos los que nos están viendo. Esperamos que nos sigan viendo. No olviden interactuar con el video, darle like, comentar qué temas les gustaría ver, qué otros temas les gustaría que habláramos. Y pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, Chao. De acuerdo. De acuerdo.